Blanco y hoy estamos aquí en nuestro programa desde mi escritorio. Hoy vamos a hablar de razones humanitarias, lo que toca en este mes, eh, sobre el ABC de las razones humanitarias. Eh, ¿Qué son las razones humanitarias primero que todo? Cuando hemos hablado, hemos hablado de las diferentes vías para emigrar a Canadá, les he comentado en varias ocasiones que las residencias para venir a Canadá hay dos tipos de vías, las residencias temporales y las residencias permanentes. Dentro de las residencias temporales están las residencias de temporal como estudiante, visitante y trabajador, y en las permanentes encontramos residencias permanentes que vienen a través de la clase económica, los que vienen a través de la clase familiar y los que vienen a través de la clase de razones humanitarias, dentro de las cuales se encuentra el asilo político, el refugio dentro de Canadá y las razones humanitarias y de compasión. Estas razones humanitarias de compasión no es más que la forma de adquirir una residencia permanente, es la forma de adquirir una residencia permanente a través de una vía excepcional. ¿Qué quiere decir una vía excepcional? Quiere decir es que no existe, se utilizan las razones humanitarias cuando no existe una vía distinta a prevista en las leyes y las regulaciones para obtener la residencia permanente en Canadá. Entonces, ¿qué es razones humanitarias y de compasión? Las razones humanitarias y compasión es una forma de adquirir la residencia permanente por vía excepcional. Una de las cosas que tiene que usted tener en cuenta cuando hablamos de razones humanitarias y de compasión es que las razones humanitarias, cuando usted está dentro de una aplicación de este tipo, la aplicación per se no le da ningún tipo de estatus. Entonces, al decir que no le da ningún tipo de estatus, quiere decir que si usted tiene una aplicación de razones humanitarias, usted o está sujeto a un estatus o está sin estatus en Canadá y lo debe decir. Entonces, téngase en cuenta que si estamos hablando del ABC, es decir, los principios básicos de las razones humanitarias y de compasión, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las razones que determinan que yo puedo aplicar a una residencia permanente a través de esta vía. En una residencia permanente a través de esta vía, usted tiene que probar, usted el aplicante, la carga de la prueba la tiene usted, que es el aplicante, que usted está, o la ecuación o el test que tenemos que probar es que usted está sufriendo un daño irreparable, inmerecido, y que ese daño irreparable e inmerecido usted no lo puede controlar, está más allá de su poder de controlar. Así que teniendo en cuenta eso, no, por ejemplo, en mi país hay mucha criminalidad, pues eso no es una razón humanitaria. Tiene que estar vinculado directamente con el aplicante. ¿Cuál es el daño que yo como ser humano estoy sufriendo, que es irreparable para mi ser y que si el oficial no ejerce su capacidad o su discreción para autorizarme la residencia permanente por esta vía, el daño va a ser inclusive peor del que estoy viviendo actualmente. Entonces, no todas las razones, o sea, cuando hablamos de las razones humanitarias son bastante subjetivas, existe una estadística a nivel federal, no sé si es real, pero solamente aprueban entre el 5 y el 7% de las aplicaciones que se hacen a través de razones humanitarias y de compasión. Así que si usted está interesado en este tipo de aplicación, mi consejo es, uno, edúquese qué clase de proceso es. Segundo, recuerde que las razones humanitarias y de compasión no le confieren ningún estatus. Tercero, recuerde que la carga de la prueba la tiene usted. Cuando hablamos de que la carga de la prueba la tiene usted como peticionario, a lo que me refiero es que si usted no prueba lo que argumenta, está en su obligación probarlo porque el oficial no lo va a tomar si no encuentra, no va a evaluar su caso en particular, sino con las evidencias que usted presente. Entonces, si usted está alegando que usted tiene un daño irreparable, usted tiene que ser lo suficientemente cuidadoso de demostrar qué es el daño, cómo lo obtuvo, cómo le afecta, dónde le pasó.
y ser muy, muy cuidadoso el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de su situación en específico, y con base en ello, aportar las evidencias que corroboren su petición. Así que en el día de hoy quería dejarles claro eso. Las razones humanitarias tienen que ver en cierta forma con la salud de la persona, pero ojo, la salud también puede llevar a una inadmisibilidad. Dos, tiene que ver con situaciones únicas, por ejemplo, una persona que sea mayor de edad, por ejemplo, no sé, una tía de un ciudadano canadiense o de un residente permanente que no tiene ningún familiar en la vida y que el único familiar que tiene es ese sobrino que vive en Canadá y que en el lugar donde vive está desprotegida, que la persona tiene recursos económicos para mantenerse ella, etcétera, etcétera. Eso promete a un buen proceso de razones humanitarias. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando vamos a aplicar a este tipo de procesos, tenemos que aplicar conscientes de que la carga de la prueba, es decir, la obligación de aportar las pruebas que corroboren mi petición y qué es lo que usted tiene que probar, que usted tiene un daño o que usted está sufriendo un daño que es irreparable y que está más allá de su control, que usted no lo puede controlar. Si usted lo puede probar, entonces estamos frente a un caso humanitario. No todos los casos funcionan. Ahora, tienen que tener en cuenta que, y eso lo podemos ver más adelante, cuando usted no puede aplicar a unas razones humanitarias. En el día de hoy quería dejarles solamente listo o en punto cuáles son qué es una razón, cuál es esta figura de las razones humanitarias, qué me da y cómo aplica. Así que el programa de hoy es bastante corto. Queremos entregarles las respuestas que sean más factibles en el poco tiempo que nos queda en el día de hoy. Así que, doña María. Bueno, tenemos aquí a Jersey Molina. Dice, yo apliqué hace un año. Jersey está en dónde, Facebook. En Facebook. Jersey Molina en Facebook. Y aún no tengo respuesta. Jersey, una aplicación de razones humanitarias puede durar entre 24 a 36 meses y depende. Y una aplicación a razones humanitarias está dado en 2 pasos. O sea, el proceso, si no lo sabes o si te está representando a alguien, te sugiero que le digas a la persona que te explique cuál es el proceso. Y si no, espéranos en el próximo programa, en el próximo, no en el de arriba, cuando vamos a explicar cómo funciona. En la primera parte, donde hace la evaluación, se puede demorar entre 12 y 24 meses. Eso dependiendo del oficial que esté al cargo de tu caso. Norfa Díaz, de Facebook. ¿Cuánto tiempo se demora la respuesta después que se envía la aplicación? Acabo de responder la pregunta, Norfa, puede ser entre 24 a 36 meses, pero cada proceso migratorio es único y no hay un estándar, no existe. En la ley no dice este proceso se debe responder en tantos años o en tantos meses. Aquí está, tengo una sola más, que es pero no es de razones humanitarias. Jonathan Fabián Bulla Martínez, buenas noches. Una pregunta. Laboro para una empresa compañía petrolera en Estados Unidos. ¿Se me facilita la solicitud de visa? No tiene nada que ver donde labore para que tenga la visa, pero después de que estés trabajando. Sí, pero hoy estamos hablando de razones humanitarias y de compasión. Lamento mucho no contestarle otro tipo de preguntas porque la idea es que se quede con el término de lo que estamos hablando. ¿En YouTube no hay preguntas? No sé si en YouTube o en Instagram tenemos preguntas. En Instagram no hay preguntas. Y en Facebook vi otra pregunta. En Facebook, en YouTube no tenemos preguntas. En Facebook. Dice, yo estoy con mi esposo, aquí está Ingrid Flores. Yo estoy con mi esposo y mi hijo de 2 años. Cuando ya tenga el tiempo en la escuela, ¿hay posibilidad de aplicar para la humanitaria? Ingrid, realmente no entiendo la pregunta. O sea, el hecho de que estés en la escuela no quiere decir que es una razón para alegar razones humanitarias para pedir una residencia permanente por vías excepcionales. Repito, para pedir una residencia permanente a través de las vías excepcionales debes hacerlo. Si lo quieres hacer bajo una razón humanitaria es porque tienes las bases para hacerlo. Que tengas un daño, que seas víctima de un daño irreparable,
y que ese daño irreparable está más allá del control del aplicante, que en ese caso serías tú. Fernanda Velasco Chavar. Hola, soy Manuela. Yo estoy esperando respuesta de apelación. Después de eso, ¿qué puedo hacer? Ojo, si usted hace unas razones humanitarias, hay preguntas en Instagram. Si usted hace unas razones humanitarias y usted le es denegado y usted no hace una apelación, porque las razones humanitarias no tienen una apelación, lo que tienen es el mecanismo de control, se llama un judicial review, que se hace frente a la Corte Federal. Si usted lo hace frente a la Corte Federal y en esa instancia el juez se pronuncia y dice que tiene razón y le aprueban su revisión judicial y consideran que tienen que volverla a someter, no quiere decir que las razones humanitarias están aprobadas. Tiene que bajar nuevamente al oficial, a otro oficial, y el oficial tiene que evaluar, o usted tiene que someter unas razones humanitarias. Usted puede meter más de unas razones humanitarias, que vi que en Instagram me estaban preguntando eso. Aquí está. Caro sí pregunta si la persona es víctima de conflicto armado en Colombia, califica entre las razones humanitarias. Cuando uno es víctima de un conflicto armado, está sujeto a un asilo político. Las razones humanitarias no tienen nada que ver con lo pertinente o lo concerniente a un asilo político. Jersey Marina pregunta, ¿puede uno cambiarse a refugio? ¿Qué tan conveniente es? Cambiarse a refugio, no entiendo. Pero las razones humanitarias. Si la persona, es que las razones humanitarias son unos procesos que van por ellas mismas. Ahora, si usted tiene las bases para pedir un asilo político, usted lo puede pedir. Pero si usted presenta un asilo político, usted no puede presentar razones humanitarias si se lo llegan a negar hasta que no pase un año después de la última negación. Aquí está Anita el punto. ¿Qué pasa si niegan las razones humanitarias? Si niegan las razones humanitarias, los remedios son, uno, que puedas, o sea, depende de las razones por las cuales las negaron, puedes volver a aplicar a otras razones humanitarias, o puedes pedir una judicial review de las que presentaste. YouTube. Luisa Fernanda Serrano Montoya. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son los soportes que se deben presentar al hacer la aplicación por razones humanitarias? Uy, Luis, esa es una pregunta bastante difícil de responder. Solamente son evidencias que corroboren las grounds o las razones por las cuales estás determinando que tú estás sufriendo un daño. Entonces, yo te puedo decir, el listado es verde, azul, rojo, no te lo puedo enumerar porque no conozco tu caso. Ya no tenemos más preguntas. ¿Ok? Se acabaron las preguntas por el día de hoy y lo interesante es que sepamos cuál es el ABC o el ABC de las razones humanitarias. Les agradezco a todos que están en Instagram, Facebook y en YouTube por la sintonía, y les recuerdo que vamos a estar visitando México el 26 de febrero, así que si usted está interesado en una consulta personalizada, por favor, contáctenos a info@angelicagonzalezblanco.com o nos puedes escribir por WhatsApp al 1437-344-2904. Yo soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí desde mi escritorio haciendo lo que más me gusta, contándoles qué son las razones humanitarias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.